estas son nuestras preguntas y pues, bueno, la primera pregunta dice, ¿cómo definiría usted la ética profesional en el contexto de la salud? Híjole, es muy especial la ética en el concepto de la salud. Les voy a decir por qué. Porque recuerden que nosotros no trabajamos con computadoras o no vendemos termos, sino trabajamos con humanos. Entonces tiene que ser muy especial, muy específica. No podemos andarnos con rodeos y tenemos siempre que seguir las reglas, ¿no? Eso es importante. Ok. ¿Qué valores éticos considera fundamentales en su práctica diaria? La humildad. Sale, luego perdemos un poquito como especialistas o profesionales de la salud, no nada más en medicina, chicos, cualquier profesional de la salud, y voy a lo mismo, perdemos la humildad de que estamos trabajando con nuestro paciente o nuestro cliente, porque al fin de cuentas puede ser nuestro cliente, es un ser humano, ¿no? Bueno, ¿ha enfrentado alguna situación en la que sus principios éticos hayan sido desafiados? ¿Cómo lo manejó? Sí, en una ocasión cuando trabajaba yo para la Corona, en el área de salud ocupacional, se hacían exámenes médicos de admisión y entre esos exámenes se hacían sobre antidoping, sobre SIDA y había una tercera prueba, pero estas pruebas no es que sean ilegales, pero no deben de realizarse por ley a los trabajadores, ¿no? Entonces esta persona salió con HIV positivo, ¿sale? Y a mí me hicieron ir, de hecho esta era la sucursal en Cárdenas, y me hicieron irle a decir al trabajador que no lo podíamos contratar porque tenía HIV. ¿Cuál es la importancia de la ética para asegurar la calidad del cuidado al paciente? Pues es muy importante por todo lo que acabamos de platicar en las anteriores preguntas, porque recuerden que un ser humano puede tener errores, un ser humano no es perfecto, tanto el paciente pues como nosotros, porque luego a veces nos ven como robots, ya ven que llegan y sí, ¿cómo te llamas? Y ajá, ¿y dónde estás? ¿Y cuál es? Y no, ni siquiera lo volteamos a ver, no lo saludamos, olvidamos la parte de relación médico-paciente, la empatía que tenemos que tener con el paciente, con el trabajador, dependiendo en el área donde tú te desarrolles como profesional de medicina. Yo creo que es importante. Me repito la pregunta porque creo que ya me desvié del tema. Me suele pasar, ¿verdad, Oscar? La importancia de la ética para asegurar. Ya me acordé. Sí, es bien importante para el desarrollo de nuestra profesión. No importa si tenemos especialidad, no importa si agarramos maestría, si nos dedicamos al área de investigación. En el área de investigación también la ética es bien importante, ¿no? De que los resultados, por ejemplo, que salgan en nuestra investigación sean los adecuados o no los que me convengan, ¿no? Siempre por ahí van a tener algo que ustedes los haga dudar en cuanto a la ética profesional que deben de tener. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo manejaría una situación donde hubiera un conflicto ético con colegas o la administración? Con colegas o la administración. Pues yo, como en todo, creo que la comunicación es bien importante, hablando de frente, ¿no? De que, ya sabes, me dijeron, se hace un relajo y luego por no hablar de frente la primera vez, de un vasito, podemos hacer toda una fuente de problemas. Yo creo que es la comunicación y yendo por las vías, en el caso, por ejemplo, de la pregunta que dicen de administración, por las vías adecuadas, ¿no? O sea, con tu jefe, con tu supervisor, con tu coordinador, la persona que esté liderando el conjunto de personas, ¿no? O mis colegas. Okay. ¿Qué estrategia utiliza para comunicar malas noticias a los pacientes de manera ética y compasiva? Híjole, es que es bien difícil. ¿Cómo lo manejo? Tratando de ser directo, ¿sale? Directo, pero no de manera fuerte o fría, sino no irme por afuera y tratar de confundir más al paciente, sino decirle la verdad, cómo sucedieron las cosas, pero en la parte de la compasión, yo creo que tiene que ver con las palabras que utiliza uno, tienes que tener mucho cuidado. Y fíjate que no me ha tocado dar tan malas noticias como de muerte, por ejemplo, ¿verdad? Que no me ha tocado dar en los puestos que he tenido, pero sí malas noticias como el ejemplo que les di de HIV, y es directo, siendo sincero y no irte por las vías alternas, ¿no? ¿Conoce el código de ética de su profesión? Sí. No me lo preguntes porque no me acuerdo. Mencione dos elementos. Ajá, del código de ética. O dos cosas importantes de la ética en la profesión. Lo que no me acuerdo. No, o sea, para ser exactos, no. Ok, no hay problema. ¿Dónde le enseñaron el código de ética de su profesión? En la escuela obviamente tenemos, de hecho, yo también tuve una materia
que hablaba era bioética, de hecho, que se llamaba la materia. Bueno, ¿no? vamos a cursar. A esa vamos. Llevamos una materia, cuando yo estudiaba la llevábamos todo un año, y de ahí, en el lugar donde entres a trabajar, no importa, siempre manejan reglamentos y siempre manejan un código de honor y justicia, ¿sabes? A lo mejor va a tener un nombre un poquito diferente, de hecho aquí le llamamos de integridad académica y no me acuerdo qué más, o sea, cada lugar o cada institución va a tener uno diferente, pero siempre va a haber un código que tenemos que seguir, y uno va a tener una cosa más, una cosa menos, pero la base de todos los códigos o reglamentos de ética son los mismos. ¿Menciona algún dilema ético que ha enfrentado en su vida profesional? Un dilema ético. Así tan fuerte, el que les acabó, el más fuerte y eso fue hace más de 10 años, que me tocó fue dar esa noticia. Esa noticia, ¿qué otra podría ser? ¿Qué otro ejemplo les puedo dar? Por ejemplo, cuando estaba en mi internado, igual algo que me impactó, estaba yo en el área de pediatría y teníamos un niño como de 8 años de edad con trauma de cráneo, y estaba en terapia intensiva y en la ronda con el cirujano pediatra, pues la verdad no tenía buen pronóstico el paciente, ¿no? Entonces entramos y mi asesor iba a darles la noticia de que pues casi íbamos a esperar a que el bebé, a que el niño ya pues muriera, ¿no? Entonces mientras el doctor trataba, estaba interno, obviamente nosotros nos quedamos callados y no hacíamos nada. Mientras daba las noticias, y el papá lloraba y aparte decía que se sentía culpable porque le había costado mucho trabajo comprarle la bicicleta para Navidad, pero le compró la bicicleta, no le compró casco, el niño salió en la bicicleta, se cae y al hospital. Y pues a mí me dieron ganas de llorar, estaba yo como ustedes, ¿no? Empezando, entonces yo estaba llorando y tratando de aguantar, y para mí fue muy, a lo mejor no parte de ética, pero tomar la decisión de que no puede ser tan sensible, ¿no? O sea, porque salimos y de hecho el doctor me regañó por mí, oye, tú eres la persona que tiene que darle seguridad, que tienes que así, no pueden verte llorar, o sea, tú crees que yo no siento lo que tú sientes, sí. Pues fue difícil de que bueno, y la parte que hablé al principio a veces los doctores tenemos un poco como la parte de la humildad, por esa parte, ¿no? O sea, ¿no? Okay. Y por último, ¿qué es importante la ética profesional? ¿Qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Pues por todo lo que se acaba de mencionar, ¿no? Es importante porque nos da límites, nos da reglas para seguir, pero al mismo tiempo la parte que les decía que el paciente que estamos tratando con seres humanos, entonces es más importante, no de ética de no robar algo, ¿no? Pero recuerden que aquí lo que más que puede pasar no es que te roben algo, sino que nuestro paciente. Bueno, entonces es bien importante en tus decisiones. Por ejemplo, hay una regla en el área hospitalaria en general, donde tú tomas la decisión según la vida del paciente, la función del paciente y la estética del paciente. Y ahí entra la ética de, bueno, si es una regla, pero resulta que yo puedo tomar otra decisión, pues por ética tengo que ver, ¿sigo las reglas o no las sigo? ¿Se muere el paciente o no se muere? ¿No? Entonces, en todo es muy importante la ética, ¿no? Okay, muchas gracias. Nada, chicos, Es usted médico, ¿verdad? Así ¿Se especializó en algo? Medicina física y rehabilitación. O sea, personas que se están recuperando de cirugías o accidentes, ¿no? Ajá. ¿Cómo definiría usted la ética profesional en el ámbito de la salud? Ok, bueno, la ética profesional es hacer todo lo que nos corresponde por el bien del paciente, siempre tratando de mejorar o ayudarlo a mejorar su salud, su calidad de vida, y no hacer nada que atente contra eso. Y para eso, ¿qué valores considera usted que son importantes? Pues primero la honestidad, el conocimiento, la habilidad y ¿En alguna ocasión se le ha presentado una situación en la que sus principios éticos hayan entrado en conflictos o se hayan visto desafiados? Sí, ha habido pacientes que han llegado a solicitar a lo mejor documentos como recetas o resúmenes clínicos para algún beneficio en particular, no sé, por ejemplo, para solicitar una incapacidad o para justificar alguna inasistencia al trabajo, y cuando no es por una situación real o no es por una situación médica. Y sí me ha tocado que me lo hayan solicitado, pero realmente nunca lo he hecho. Okay.
¿Cuál considera que es la importancia de la ética para asegurar la calidad que se le esté dando al cuidado de un paciente? Es lo más importante. Si no hay ética, se va a prestar a que la medicina se vuelva un mero negocio como cualquier otro y eso haga que el paciente te vea a ti como lo que expliqué hace un rato, o sea, que vea, bueno, voy con él, le pago cierta cantidad para que me dé un documento que a mí me pueda ayudar a alguna otra situación, o que yo como médico pueda lucrar con la salud del paciente, sin dar primero la importancia a la salud, sino primero a lo mejor algún beneficio económico o lucrativo. ¿Cómo manejaría usted una situación en la que sus principios, que tenga conflictos con sus principios éticos con algún colega o algún superior como la administración? Depende, para todos hay procedimientos y protocolos. Justamente aquí en esta universidad, yo soy el presidente del comité de bioética, entonces hay un protocolo de seguimiento. Por ejemplo, yo veo o analizamos desde el comité los protocolos de investigación que cumplan con todas las normatividades en el Código de Ética Institucional y de Bioética a nivel salud. Y a nivel institucional hay algo que se llama Comisión de Honor y Justicia, que es donde se evalúan, por ejemplo, el actuar o el mal actuar, ya sea de los estudiantes o de los propios trabajadores. ¿Qué estrategia, bueno, no sé si alguna vez le ha tocado dar alguna mala noticia, pero si le ha tocado, qué estrategias ha utilizado para dar esas malas noticias a los pacientes de una forma compasiva? Ok, bueno, a lo mejor desde mi área es muy poco, sí lo he hecho. Por ejemplo, cuando los pacientes te llevan a algún estudio y sale algún resultado positivo para alguna enfermedad, por ejemplo como cáncer, o que se aprecia en el estudio alguna tumoración, pues sí no puedes andar con rodeos, tienes que decir las cosas como son. Pero sí explicándole siempre al paciente en palabras que comprenda y dando tanto ¿cómo se llaman? Todo lo que se puede hacer desde el área de la salud para ayudarlo a llevar su proceso. ¿Conoce el código de ética de la profesión? Sí, claro. Bueno, Leemos al final. por ejemplo, ¿podría mencionarnos dos cosas que usted considere importantes de ese código? Siempre la salud o siempre el paciente va a ser primero y nunca debemos, como médicos, no debemos dar prioridad a la cuestión lucrativa, sino siempre a la salud. ¿En qué parte aprendió o le enseñaron a usted el código ético? Cuando estudié la carrera en la materia de bioética. ¿Alguna vez se le ha presentado un dilema ético en su carrera? Sí, lo que te comentaba de que pacientes han llegado a solicitar documentos para justificar algunas situaciones. Y bueno, creo que esto ya está un poquito redundante, pero ¿por qué considera importante un código de ética en una profesión? Porque es lo que nos rige. Si nosotros no definimos, como cuando vamos creciendo, que papá y mamá o quien nos críe nos enseña que esto es bueno y esto es malo, ¿sí? Si nosotros a nivel profesional tampoco sabemos qué es bueno y qué es malo, porque a veces pensamos que hacer cosas que consideramos que pueden ser buenas, a la larga eso puede ser perjudicial tanto para mí como para el paciente, ¿sí? A lo mejor, vuelvo al mismo ejemplo de que, porque es lo que más puede llegar a suceder, a lo mejor más en instituciones que no tanto a nivel privado, de que el paciente, a lo mejor tú eres mi conocido, eres mi amigo, y bueno, como el doctor es mi amigo, a lo mejor si yo le pido a él que me haga el favor de que me dé una receta, que diga que tengo diarrea, porque ayer no fui al trabajo porque me dormí o porque, no sé, me alcoholicé o lo que sea, y yo como médico y como tu amigo te digo, sabes que yo no puedo emitirte un documento de ese tipo porque para empezar es un documento legal, ¿sí? Y si la empresa luego inicia una investigación y resulta que hay cámaras que te vieron que estabas en la feria, que andabas en un bar, que nacieron que estabas enfermo y se ve que yo emití un documento, me van a hablar a mí, me van a decir, a ver, ¿dónde está el expediente de este paciente?
¿cuándo lo viste? ¿A qué hora lo viste? ¿A qué le recetaste? Entonces yo me voy a meter en un problema y se va a meter en un problema él. Entonces ese es el análisis que debemos hacer. A lo mejor tú de primera instancia te puedes enojar conmigo, no que era mi amigo, que no sé qué, se puede tomar de forma negativa. Pero hacer ese análisis ya más grande, pues podemos ver que no, o sea, que es la forma correcta. Y pues la mayoría de las veces a lo mejor hacer la forma correcta no es del agrado de todos. Ese es el análisis que hay que hacer. Bueno, pues esas fueron todas las... ¿Diría usted la ética profesional en el contexto de la salud? Bueno, desde el contexto de la salud, la ética, pues en este caso es el respeto por la vida, ¿no? O bueno, considerado desde un punto de vista, digamos por así decirlo, desde la parte de la biodiversidad o pues la parte pues obviamente del respeto hacia la toma de decisiones, en este caso hacia otras personas, pues la ética se encarga directamente de valorar en este caso los principios, ¿no? Y valores que tienen las personas hacia respeto por la vida. Siguiendo un poco, ¿qué valores usted consideraría éticos fundamentales en su práctica diaria? En este caso el respeto a la dignidad, ¿no? La toma de decisiones, también pues la parte en este caso de principios y valores que se tiene hacia el paciente, que pues son pues dentro de los pilares la no maleficencia, la beneficencia en este caso es la que pues dentro de los pilares en este caso que entran dentro de la ética y la bioética en la parte médica. ¿Ha enfrentado alguna situación en la que sus principios éticos hayan sido desafiados? ¿Y cómo la manejó? Nuestros principios éticos hayan sido desafiados y cómo manejó usted esa situación. Bueno, creo que pues sí, o sea, hay circunstancias en algunas ocasiones en las que pues al final de cuentas se enfrenta uno, ¿no? En la cuestión pues obviamente de la ética hacia algunas personas, principalmente cuando son las cuestiones familiares, cuando es toma de decisiones, ¿no? Que a veces pues tenemos que realizar pues algún tipo, ¿no?, de sugerencia o procedimiento sobre algún paciente, pero el familiar no está de acuerdo y pues en este caso se tiene que abordar, se tiene que obviamente platicar, pues al final pues dar cuáles son las ventajas, ¿no?, desventajas o cuáles pueden ser por ahí las complicaciones que se pueden llegar a presentar en este caso sobre el paciente. Pues de una manera cordial se llegan a acuerdos entre el paciente, el familiar, y también creo que la parte médica pues lo que nos ayuda mucho es la parte del consentimiento informado, ¿no?, en la cual pues nosotros damos los detalles en este caso a familiares y pacientes, y si ellos están de acuerdo o no, pues esto es lo que nosotros nos avala, que el compromiso, ¿no?, que si el paciente estuvo de acuerdo o no con el procedimiento que se tiene que realizar o se tiene que llevar a cabo. ¿Cuál es la importancia de la ética para asegurar la calidad del cuidado al paciente? Yo creo que, bueno, a mi consideración creo que es el respeto en este caso, ¿no?, la toma de decisiones, que pues uno mismo también debe, como médicos o como profesionales del área de la salud, debemos tener en cuenta, ¿no?, que a veces los pacientes, ellos están de acuerdo no con nuestros procedimientos o con nuestras toma de decisiones, pero ellos al final son los que deciden si están de acuerdo o no en esta parte, ¿no? Y dentro de la ética pues nosotros también debemos respetar esta parte, ¿no?, el derecho, en este caso del paciente, a decidir sobre si está de acuerdo o no con algún tipo de manejo, terapia, tratamiento que se le llegue a uno. ¿Cómo manejaría una situación donde hubiera un conflicto ético con colegas o la administración? Bueno, yo creo que bueno, aquí más que nada existen comités o existen colegios, ¿no?, donde se hacen conciliaciones. Entonces, cuando por ejemplo hay algún tipo de punto de vista diferente o a lo mejor se hizo algún tipo de mala praxis o algún tipo de procedimiento que no fue acorde a, se van hacia estos comités de bioética que existen o estos comités de ética que llegan a haber, no solamente en las unidades de salud, también en las instituciones, en este caso de escuelas y demás de salud, etcétera, donde se abordan los casos principalmente pues en la toma de decisiones, ¿no?, que es pues la vía o cuál es la toma de decisiones en este caso que debe tener el médico y cuál es la conciliación que va a haber, ¿no? Cuál es lo mejor, por así decirlo, ¿no? Las áreas en este caso de mejora
los acuerdos que se pueden llegar a presentar. ¿Qué estrategias se utiliza para comunicar malas noticias a los pacientes de manera ética y compasiva? Bueno, aquí principalmente es ahora sí que sí es un poquito difícil, pero bueno, cuando son las cuestiones de las malas noticias, el respeto principalmente, ¿no? O sea, la seriedad que debemos de tener en dar este tipo de informes, la empatía es una de las cosas también en este caso importantes que nosotros debemos abordar para pues obviamente dar este tipo de información o tipo de noticias al paciente. O sea, pues tratar de pues obviamente ser lo más empáticos posibles con el familiar o con el paciente y pues tratarlo de manera digna, ¿no? Darles un trato digno que ellos merecen al momento, pues obviamente darles este tipo de informes o noticias. Continuando con esto, ¿usted conoce el código de ética de su profesión? Sí, creo que al final pues dentro de la universidad, ¿no? O dentro como vida de estudiante nos dan estos pilares o nos dan estas enseñanzas directamente en la cuestión de la ética y la bioética que nosotros debemos manejar pues obviamente en la formación o en la parte pues obviamente de la preparación médica y clínica. Si usted lo recuerda, ¿nos puede mencionar 2 elementos de su código de ética de su profesión? Sí, la no maleficencia y la parte directamente de beneficencia y el respeto directamente. Regresando un poco de lo que hablamos, ¿me puede mencionar algún dilema ético que usted haya enfrentado en su vida profesional? Bueno, ha habido algunos y no son varios, pero sí en la cuestión clínica, como te decía anteriormente, la toma de decisiones, ¿no? Sí me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, sin omitir o no mencionar pues, solamente religión y demás, pues que no aceptan en este caso la sangre, ¿no? Y en la cual pues obviamente a veces pues es un poquito difícil porque desde el punto de vista médico nosotros queremos la calidad o mejorar la calidad de vida del paciente o que éste se recupere, pero bueno, a veces cuando no están de acuerdo tanto el paciente como los familiares es difícil llegar a abordar o llevar un tipo de manejo o tratamiento a este tipo de pacientes. Pero respetamos pues obviamente la decisión, respetamos obviamente sus puntos de vista, así como pues sus creencias en este caso que ellos tienen hacia este tipo de manejo. Por último, doctor, ¿por qué usted considera importante lo que es la ética profesional? Bueno, porque esto al final de cuentas son los valores que nosotros pues obviamente determinamos y que pues obviamente también damos hacia la comunidad o hacia el tipo de población en este caso que atendemos. Así como también pues nosotros creo que la parte ética es esta parte que te decía al principio, ¿no? El respeto hacia pues obviamente no solamente a la persona sino también a la cuestión pues obviamente de la vida y el punto de vista que nosotros tenemos hacia las demás personas. Sería toda esta parte, doctor. Mi nombre es Fernanda Saray Jiménez Rodríguez. Ok. Las siguientes preguntas son sobre la ética profesional y cómo tú lo has puesto en práctica dentro de tu carrera. Ok. Bueno, la primera pregunta dice, dentro de lo que llevas, dice, ¿cómo definiría usted la ética profesional en el contexto de la salud? Pues yo diría que es complicada, siempre en México creo que ha sido muy complicada, en el área de enfermería sí es muy complicada, la ética, siento que el respeto siempre ha sido algo que pues, causa mucho conflicto en el área de la salud, sobre todo en el área de enfermería, creo que el área de médicos es un poquito diferente, pero o sea, las enfermeras trabajan muy duro, son personas muy profesionales, pero sí cuando se trata de, o sea, sí tenemos mucha ética profesional, pero sí hay muchos conflictos entre el personal de salud. Sí. Entonces sí es algo complicado entonces. Complicado, no diría de falta de respeto, pero sí es complicado. Sí, es que hay mucha falta de comunicación. Mucha falta de comunicación, sí. Bueno, ¿qué valores éticos considera fundamentales en su práctica diaria? Justamente el respeto al personal en general, la responsabilidad, la solidaridad, sí, sobre todo la empatía como sector salud, la empatía con nuestros pacientes es demasiado importante. ¿Usted ha enfrentado alguna situación en que sus principios éticos hayan sido desafiados y cómo ha manejado eso? Pues no, creo que solamente en una ocasión una clase de un aborto porque había diferencia de opiniones, pero como lo dije, siempre hay que respetar la opinión de las personas mientras esa no sobrepase la tuya. Bueno, y
para usted, ¿cuál es la importancia de la ética para asegurar la calidad, en este caso, del cuidado del paciente? Pues fundamental obviamente la ética, respetando todos y cada uno de los valores de nuestro paciente, también respetando los nuestros, porque donde empiezan los derechos del paciente también empiezan los de nosotros, ¿no? Donde terminan ellos empiezan los de nosotros, entonces es fundamental no pasar tus límites de moral y tampoco la de nuestros pacientes. Bueno, ¿y usted cómo manejaría una situación en donde hubiera tenido que enfrentar un problema ético, en este caso con sus colegas o con su administrativo? O sea, una diferencia, obviamente, pues se hablaría, creo que no es la comunicación en enfermería, comunicarse con tu superior, si hay, por ejemplo, un conflicto de algún interés de por medio, que hay algún conflicto en general, creo que comunicarlo y decirle, sabes que esto no me está pareciendo, y pues hablarlo con un superior, en todo caso, y si es un superior, pues te vas con él más superior. Sí. Y bueno, ¿y usted qué estrategias ha utilizado en este caso para comunicar malas noticias al paciente de una manera ética, pero también de una manera comprensiva? Pues justo eso, respetar, ser profesional en el aspecto de que sabes que este es tu trabajo, que no puedes dejar que te afecte al 100%, pues, ser profesional sobre todo, pero también llegar a empatizar con el paciente sabiendo que es una persona que siente, que tiene su familiar o es la persona que está padeciendo este síntoma, pues eso, realmente sentir, ser humanos con el paciente. Pero sí le ha tocado dar una mala noticia. Sí, he tenido que decirle a varios pacientes que pues, son portadores de VIH o que han tenido VIH, y obviamente pues uno tiene que ser profesional y también entender que es una noticia que impacta y que darle espacio a nuestro paciente de analizar la información que está recibiendo. Okay. Bueno, ¿y usted conoce el código ético de su profesión? Sí. Bueno, y si entonces lo conoce, ¿puede mencionar dos elementos éticos que en este caso se han presentado en su profesión? O que haya recordado, que alguna vez haya El código enviado. ético, la individualidad de nuestro paciente, respetar que es un individuo aparte, muchas veces como personal se nos hace fácil decir la información de nuestro paciente cuando no es correcto, debemos guardar esa individualidad, y también pues respetar que si un paciente no quiere someterse a cierta procedimiento médico también, o sea, no podemos obligar a ningún paciente a recibir atención, y al revés también tenemos que brindarle la atención adecuada y digna a cada uno de los pacientes sin importar la raza, etnia, orientación sexual o cualquier diferencia humana que haya. Y bueno, entonces, ¿y dónde le enseñaron este código ético de su profesión? Pues en la escuela principalmente, y también creo que como seres humanos hay muchas cosas que aportan a la profesión. Bueno, ¿y usted puede mencionar algún dilema ético que ha enfrentado en su vida profesional? Pues no, solamente como comenté, tuve una diferencia con un superior justamente con la ideología del aborto, y nada más, creo que se comunicó, se dieron las opiniones y sobre todo pues el respeto a la opinión. Y bueno, como ya se retiraron todas las preguntas, para usted, ya como para finalizar, ¿por qué es importante la ética profesional? Pues la ética profesional en realidad en todas y cada una de las profesiones pues es muy importante. Si no hay ética, pues no hay una estructura, no hay un balance, pues todo estaría desordenado porque no habría ninguna persona pues responsable, amable con el que pudieras comunicarte, no habría un desorden, yo sentiría. Muchas gracias. Mi nombre completo es Viviana Guadalupe Cabrera Veloso. ¿Y qué carrera? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo define usted la ética profesional en el ámbito de la salud? Por ejemplo, la ética es muy importante en básico, tanto para una persona tenemos que tener ética, pero incluso ahora hablando del área de la salud, la ética es muy importante. Evidentemente no es la misma que va a ejercer un médico cirujano, que va a ejercer un enfermero. Nosotros tenemos que tener ética porque tenemos más contacto con los pacientes. Nosotros llevamos lo que es el cuidado, tenemos que ser muy amables y responsables también de lo que vamos a proceder a hacerle a nuestros pacientes. E incluso al ser enfermeros tenemos superiores. Por ejemplo, un médico, tenemos que tener ética, y también si ellos nos dan una orden, no es como que nos vamos a enojar porque tal vez la orden que nos den no nos gusta, pero también tenemos que actuar de manera profesional. ¿Qué valores considera que son importantes para el ejercicio de su profesión? Como había mencionado, siento que el respeto es el primordial, también la responsabilidad, igual que la honestidad, también un valor es paz, o sea, tener mucha paz te va a ayudar en todo. ¿Alguna vez se le ha presentado una situación en la que sus principios éticos han sido desafiados? No, pues siento que no es como que yo
me vaya a sentir como amenazada por alguien. Bueno, yo siento que, por ejemplo, con alguien de mi área de enfermería, no. Siento que no, incluso siento que con pasantes que estén para medicina, tal vez, pero con los de mi área no, siento que no. ¿Cuál es la importancia de la ética para mantener una calidad al cuidado de un paciente? Pues, por ejemplo, con un paciente, todos, tanto el enfermero y el paciente, tienen que tener respeto mutuo y tienen que, por ejemplo, yo tengo que respetar mucho a mi paciente porque la ética habla también de los valores, como había mencionado. El respeto es el primordial. Si yo soy respetuoso con mi paciente, espero que también en algún momento mi paciente sea respetuoso conmigo. Incluso también tengo que ser responsable en todo el ámbito, por ejemplo, los labores que me den a cargo de un paciente o incluso del área administrativa en el que me vayan a aportar. ¿Cómo manejaría usted una situación en la que haya un conflicto de valores con algún colega o algún superior? Con la comunicación. O sea, es muy importante la comunicación en todos los ámbitos. En el área administrativa la comunicación es muy primordial. Incluso, por ejemplo, en un quirófano, la enfermera instrumentista tiene que ser, muy comunicativa con el anestesiólogo, con el cirujano, con todo eso. Igual tiene que brindar mucho apoyo. ¿Cómo o qué estrategias utilizaría usted para comunicar una mala noticia a un paciente? Yo siento que para empezar tienes que ser honesto, no es como que vas a estar haciendo muchos rollos, tienes que ir al punto, pero tampoco ser tan cruel o decir las cosas siendo con frialdad. También tienes que ser muy empático con la persona, porque pues la empatía es poder sentir lo que va a sentir la persona, pues a la que le estás comunicando esa noticia que le puede transformar su vida de la noche a la mañana. ¿Conoce el código de ética en su profesión? Sí. ¿Se podría mencionarnos 2 elementos que considere importantes o más destacables? Sin duda alguna, aunque esté repitiendo mucho, es que el respeto es el que se lleva muchísimo en esa área, en la enfermería. Incluso la comunicación es un código muy importante, porque si no nos comunicamos no va a surgir, no se va a poder desenrollar todo lo que vaya a pasar en un contexto. ¿Y podría decirnos en dónde aprendió o dónde le enseñaron ese código de ética? Me lo enseñaron en la escuela, pero lo puse en práctica en el área hospitalaria, específicamente en el Rovirosa. ¿Alguna vez se le ha presentado algún dilema ético en el ejercicio de su profesión? Yo siento que sí. Por ejemplo, el dar como una mala noticia, en el hecho que yo nunca como que había sentido eso de poder dar una noticia de que una persona está en estado vegetativo y que te pregunte su familiar de que, y si va a salir de esa situación, y no sé, como que te quedas con la duda. Entonces voy y lo pregunté a mi superior, y mi superior me dijo, no, pues fácilmente le puedes decir que no, realmente su estado está mal, que pues muchas cosas pasaron, pero lo pude hacer de manera profesional y no involucrando tanto mis sentimientos, porque igual tienes que ser una persona hecha y derecha. Y ya para terminar, ¿por qué considera que es importante la ética en su vida profesional? Porque la ética tiene que tener muchos valores. Evidentemente los valores vienen de casa y esos valores tú los vas a dispersar en todo, pues en el ámbito hospitalario tienes que es muy importante tener ética en el aspecto de que pues así te va a dar todo, así vas a poder darle el respeto a tus superiores, a tus colegas, a tus pacientes, a ti mismo también tener mucha responsabilidad entre otros valores también, es muy importante. Pues bueno, muchísimas gracias por su tiempo.